Bien, lo que vamos a ver hoy es un breve resumen del segundo viaje misionero de Pablo. Y estoy mencionando otras personas porque vamos a ver dentro de un momento cómo se fue constituyendo, por llamarlo así, un equipo evangelístico o un equipo misionero. Y vamos a ver que quizás el tema principal de este segundo viaje podríamos resumirlo diciendo consolidando iglesias y por otro lado las cartas a los romanos y a los corintios. Bien, acá tenemos un pequeño resumen de lo que habíamos visto el miércoles pasado, que era lo que habíamos podido ver. Que, que Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos, ellos oficiaban de profetas y de maestros en la iglesia de Antioquía. Habíamos dicho que Antioquía era una ciudad muy grande, era quizás la tercera ciudad más grande de todo el imperio, y para la iglesia primitiva también era una ciudad importante porque podemos decir que Antioquía fue como la base de misiones del Nuevo Testamento. Pablo pasó muchos de sus años luego de convertido en la iglesia de Antioquía. Y en el primer viaje misionero vimos que Pablo, junto con quizás quien haya sido su discipulador en un primer momento, que era Bernabé, salieron a las misiones, salieron a llevar el evangelio a tierras de los gentiles. Y como punto de partida se eligió Chipre. Y uno podría decir, pero ¿por qué Chipre? Vemos que la Biblia dice que el Espíritu se lo indicó, pero estoy seguro que usó también la mente y lo que ellos tenían en el corazón, y podemos ver que Bernabé era originario de Chipre. Seguramente Dios les llamó en este primer paso en las misiones a ir a un lugar quizás un poco más conocido, pero con una necesidad muy grande del Evangelio. Vimos que ellos dos llegan a Chipre, que hay una gran conversión y una gran oposición. Se convierte literalmente, habíamos dicho, el procónsul, que era el gobernador de Chipre. Todo, me imagino, todo un gran impacto. Ahí en la isla causó el evangelio y luego volvieron al continente. Llegaron a Pergue, de ahí pasaron a otra ciudad, al interior de lo que sería hoy Turquía, que se llama Antioquía, y desde ahí comenzaron a visitar otras ciudades más adentro del continente como Iconio, Listra y Derbe. En todas estas ciudades, por lo general, iban a las sinagogas el sábado. Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio, demostraban por la Escritura que Jesús era el Cristo, y en un primer momento los judíos en ese lugar reciben la palabra, pero durante la semana antes de un segundo encuentro, por lo general, reaccionan mal. Aquellos que no habían creído arman alborotos, y tanto que en Listra lo llegan a apedrear a Pablo y lo sacan casi muerto de la ciudad. La primera vuelta, por decirlo así, de este primer viaje termina en la ciudad de Derbe. Y habíamos dicho el encuentro pasado que valentía la de Pablo, ¿no? Porque Pablo estaba muy cerca de su casa, podría haber vuelto de Derbe a Tarso y no lo hizo. Tenía en su corazón volver y visitar a los hermanos. También vimos que estableció ancianos y lo hizo sin temor pese a la oposición que ya habían enfrentado, a la oposición y literalmente a los piedrazos que le tocó enfrentar a Pablo. Bien, luego vimos que hicieron el camino de vuelta y se embarcan en Atalía rumbo a su ciudad, perdón, enviadora, a la iglesia de la ciudad de Antioquía. Bien, y habíamos dicho que ellos le comentan a los hermanos los grandes sucesos que Dios había permitido por mano de Pablo y de Bernabé, las conversiones que habían sucedido y también cómo se habían establecido algunas iglesias y las autoridades de esas iglesias. Y luego vimos en Hechos capítulo 15 que Pablo y Bernabé son convocados por los apóstoles y por los ancianos a la ciudad de Jerusalén, porque muchos de los judíos que se habían convertido, especialmente seguramente aquellos de un trasfondo más farisaico, tenían dudas de cómo ellos debían de tratar a los gentiles que se iban convirtieron, y muchos sostenían que debían de circuncidar a los gentiles y obligarles que guarden toda la ley de Moisés, como que querían sumar al evangelio de la gracia, querían sumar la ley. Y bueno, y en ese encuentro que tienen en Hechos capítulo 15, vemos que los apóstoles les dicen que, y les recalcan que no es necesario nada más que la fe,
para ser salvos, no solo para los judíos, sino para los gentiles, pero sí le dan ciertas recomendaciones para que los gentiles tengan en cuenta ahora que han llegado a conocer a Dios. Bien, entonces, este fue el fin del primer viaje. Bien. Un resumen, acá está mucho lo que dijimos, ¿no? Pablo hizo equipo con Bernabé, fíjense que tomaron la iniciativa y comenzaron por el mar y luego volvieron al continente. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que el segundo viaje hay una estrategia un poco diferente. Inicia iglesias en Galacia, que es toda esta partecita, el sur de Galacia sería, y en el camino de vuelta eligen ancianos, a su regreso cuentan las noticias a la iglesia de Antioquía, y luego viajan a Jerusalén. Bien. Entonces seguimos avanzando un poco más para que nos alcance el tiempo. Bien, como ustedes ven, la estrategia que se siguió en el segundo viaje es un poco diferente y para ello lo vamos a ir viendo paso a paso, como diría un conocido técnico de fútbol. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito más. Bien, esta era parte del pasaje que nosotros teníamos que leer. Bien, lo vamos a leer entre todos. Dice, hablando de Pablo y Bernabé, que estaban todavía en Jerusalén, dice, una vez despedidos ellos, bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. En la carta eran las disposiciones de los apóstoles para los gentiles. Los creyentes que la leyeron se alegraron por su mensaje alentador. Fíjense que no solamente vuelven Pablo y Bernabé a Antioquía, sino dice que les acompañan Judas y Silas. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos a los creyentes de Antioquía. Y después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes lo habían enviado. Dato, como diría un youtuber muy conocido, dato de vital importancia. Silas decide quedarse y colaborar en Antioquía. Judas vuelve a Jerusalén, pero Silas decide quedarse y colaborar en Antioquía. Pablo y Bernabé, por supuesto que permanecen en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Me pareció como algo para reforzar esto, poner como una imagen de fondo de alguien enseñando la palabra, porque principalmente ese fue el ministerio de Pablo y Bernabé en Antioquía. Durante el tiempo que estaban, enseñaban la palabra del Señor a otros. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Bien, fíjense que aquí es donde comienza el relato del segundo viaje y prestemos atención porque el equipo misionero, por llamarlo de alguna forma, va a cambiar. Hechos 15:36 dice así. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos enunciado la palabra del Señor y veamos cómo está. Entonces, vemos que Pablo siempre tuvo en su corazón el deseo de no solamente evangelizar, sino también de fortalecer a los creyentes entre los gentiles. Pero resultaba que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, que algunos dicen que era su sobrino, en otros lados lo interpretan que era su primo, pero era familiar de Bernabé, y dice que a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos el trabajo. Bien, acá vamos a volver atrás un poquito hacia el primer viaje. Bien, recuerden que los que parten de Antioquía son tres. Esa parte se me había olvidado. Pablo, Bernabé y Juan Marcos, o el que conocemos comúnmente como Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos. Bien, Marcos lo acompaña durante toda su travesía, por decirlo así, en Chipre, pero cuando llegan a Pergue, se nos dice el Nuevo Testamento que vuelve hacia Judea. Bien, bueno, esto no le había causado una buena impresión, por decirlo así, a Pablo, por eso dice acá el texto que no le parecía prudente llevarlo, porque ya los había dejado en Pergue, en Panfilia, y no había seguido con ellos en el trabajo. Bernabé, que vemos que quizás tenía un corazón un poco, no me sale la palabra, quizás uno podría decir, un poco más tierno, aunque sería también como jugar que Pablo no lo era, pero bueno, recuerden que Bernabé había sido quien había recibido a Pablo cuando nadie creía que él era un creyente, y bueno, y Bernabé como que consideró que era bueno, que si Marcos había superado esa situación que lo había hecho volver, de que los vuelva a acompañar. Pero Pablo no le parecía esto que era prudente, porque estaban en una misión muy importante. Uno podría suponer que
que algo así seguramente pensaba Pablo. Entonces dice que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Y por un lado, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó a Chipre. Fíjense que acá ya tenemos dos equipos. Acá está el primer equipo. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas. Recuerdan que Silas había venido de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, y después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó para Siria y Cilicia. Bien, ya vamos a seguir viendo en el mapita cuál fue el camino que inició en su segundo viaje. Consolidando iglesias, que era el objetivo primerizo de este segundo viaje. No sé si usé bien las palabras, pero el objetivo primordial de este segundo viaje era consolidar iglesias. Luego vamos a ver que se fueron sumando otros objetivos. Bien, fíjense en este mapita, espero que se note claro. Ellos parten de Antioquía. Ellos parten de Antioquía. Igual que Bernabé y Marcos. Bernabé y Marcos, que yo lo marqué aquí con color naranja, ellos van a la isla de Chipre. Yo creo que como Pablo sentía también un peso especial por llevar el evangelio a los gentiles, creo que capaz que seguramente Bernabé tenía un llamado muy parecido, pero quizás hasta más específico, que era llevar el evangelio a Chipre. Si uno por ahí lee la historia de la iglesia en Chipre, que yo la había leído muy poquito al pasar hace una semana, creo, o un poquito más, podemos ver que Bernabé llegó a ser como un iniciador de muchas iglesias en la isla de Chipre. Bien, entonces vemos que nos dice la Biblia que el primer equipo sale rumbo a Chipre, está compuesto por Bernabé y por Marcos. Pero el relato se centra en Pablo. Y se nos dice que Pablo junto con Silas comienzan a visitar a las iglesias que estaban en Siria, en Cilicia, y también podemos decir en el sur de Galacia, que eran las iglesias que ellos ya habían visto en el primer viaje, o mejor dicho, que Pablo ya había visto en el primer viaje, que era Derbe, Listra e Iconio. Más allá estaba Antioquía. Bien, entonces el objetivo primordial era visitar y consolidar esas iglesias. Bien. Miren lo que sigue diciendo Hechos capítulo 15. Dice, y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, y Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bien, acá hagamos una pausa. Vemos que por un lado se va sumando a alguien más al equipo misionero. Pero fíjense que ya comienzan a ver frutos de aquel primer viaje. ¿Por qué? Porque Pablo vuelve a los mismos lugares, y en Listra era donde lo habían apedrado hasta casi matarlo. Fíjense que en esa ciudad ya había habido fruto. Dice que allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual dice, hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Por más que la circuncisión no era algo obligatorio, porque ya lo habían dicho en Hechos 15 los apóstoles y los ancianos, por causa del testimonio y para que haya menos conflictos y para tener, por decir así, una oportunidad más de tener puente para que los judíos que estaban fuera del territorio de Israel escuchen el evangelio y se convierten, bueno, por causa, por amor a estos judíos, Pablo los circuncida a Timoteo para que no se despierte algún tipo de escándalo. Dice que había en aquellas regiones porque todos sabían que su padre era griego. Bien, o sea, Timoteo tenía un padre que era de la región, pero tenía una madre que era judía. Y según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Entonces, acá vemos que se va cumpliendo el objetivo que Pablo había trazado en el Señor, ¿no? Consolidar las iglesias que ya habían visitado en el primer viaje. Bien, pero como Pablo era de espíritu inquieto, por decirlo de alguna forma, y como él seguramente tenía deseo de seguir expandiendo el evangelio, no solamente por esta ciudad, sino más allá, podemos ver que recibe también dirección de parte de Dios.
Y fíjense, acá voy a volver un poquito acá. No sé si se ve tan claro si no vuelvo a este mapita. Bien, fíjense que Pablo, con Silas, parten de Antioquía, pasan por Tarso, bueno, que era la ciudad de origen de Pablo, fortalecen Derbe, Iconio, Listra y Antioquía. Y bueno, y ahí se debería, si era solamente ese objetivo, ahí se debería haber acabado ese viaje. Pero Pablo tenía el deseo de por toda esta región, que se llamaba Misia, seguir predicando el Evangelio. Sin embargo, vamos a ver que Dios le da una dirección específica y le dice que todavía no es el momento de predicar en ese lugar. Bien, ahora sí, volvemos a donde estaba. Bien, dice, Pablo tuvo una visión, dice, la visión de Pablo del hombre macedonio. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Vamos a ver que parece algo extraño, pero luego vamos a ver cómo Dios ya tenía un plan que iba más allá de lo que Pablo podía soñar o imaginar. Dice, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Bien, ahora acá sí vamos a ir al mapita este. Bien, fíjense que estas partes del continente, por llamarlo así, eran Misia y Bitinia. Bueno, Pablo quería predicar ahí el Evangelio. Y el Señor le dice que no. Dice que vayan acá, a Troas, que era un puerto que estaba frente a lo que es Europa y lo que es hoy en día Grecia. Bien. Dice, y durante la noche, Pablo tuvo una visión, dice, en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense acá en el mapita que Macedonia estaba acá, ya estaba en Europa. Hasta ese momento no se había llevado el Evangelio, por lo menos en forma organizada y en forma de misión, a Europa. Entonces, Dios a través de esa visión le indica a Pablo que lleve el Evangelio a Europa, específicamente a Macedonia. Después de que Pablo tuvo la visión, presten mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque se va a sumar un integrante más. Ya se había sumado Timoteo en Listra. Fíjense ahora que se va a sumar Lucas, que él sí era un gentil, que hasta donde sabemos no se le obligó a circuncidar, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento dice que lo circuncidaran, y que era de profesión médico, y que se ve que también había sido un fruto de aquel primer viaje misionero. Dice, después de la visión que después de que Pablo tuvo la visión, fíjense que, ya hablando en primera persona, dice Lucas, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Entonces podemos ver cómo se fue conformando un nuevo grupo misionero. Bien. Y en este caso tenía, por decirlo así, la característica que había sumado a alguien totalmente gentil, como lo era Lucas. Bien. Fíjense que ellos pasan hacia el otro lado y comienza la difusión del Evangelio en Europa. Bien, hacemos acá una pequeña pausa y damos lugar por ahí a si ha surgido alguna pregunta de esta parte. ¿Cómo le va pareciendo este comienzo del segundo viaje? Yo la verdad que muy sorprendido porque por ahí había tenido la oportunidad de leer el libro de hecho, pero como que no había caído en tantos detalles, ¿no? Como Dios le fue trazando ciertos objetivos a Pablo que quizás él en un primer momento no tenía. Cómo fue sumando gente al trabajo, gente que Pablo tampoco había pensado que se iban a sumar y Dios les fue proveyendo ayuda. Fíjense que ellos llegan a Troas y la primera ciudad que no es que se encuentran en Europa, porque había muchos pueblitos chiquitos, sino la primera ciudad que ellos son llamados a predicar el Evangelio en Europa es la ciudad de Filipos.
Entonces, a partir de ahí continuamos. Bien. Filipos. Presten mucha atención porque acá hay un par de datos muy interesantes. Filipos no era una ciudad como la que venimos viendo, como Antioquía, o como Derbe, o como Listra, etc. Sino que era una colonia romana. Y uno por ahí piensa, pero ¿qué es una colonia? Bueno, originalmente una colonia, y que no lo usaban solamente los romanos, sino también otros imperios, era un lugar donde se establecía una nueva ciudad y que por lo general sus pobladores eran llamados colonos y venían todos de ese país de origen. Ustedes se dan cuenta que en la historia reciente también cuando hubo inmigraciones también se crearon colonias de diversos países. Bien, en este caso, Filipos era una colonia, pero con la característica que no había sido creada desde cero por los romanos, sino que los romanos habían adoptado, por decirlo, una ciudad que había sido una ciudad pequeña, pero que había habido acontecimientos importantes para el imperio cerca de la ciudad de Filipos, y la constituyen literalmente como una colonia romana. Entonces, Filipos, lo mismo que algunas otras ciudades del imperio, no todas, tenían sus ciudadanos los mismos privilegios que los ciudadanos romanos que vivían literalmente en Roma. Sus habitantes, por supuesto, que tenían la ciudadanía romana, que era un privilegio tremendo. Hoy día uno ve, ¿no?, como por ahí a muchos se pelean por tener la ciudadanía de tal o cual país. Bueno, en ese momento se consideraba de gran importancia, por llamarla de alguna forma, tener la ciudadanía del imperio, que no la tenían todos. Estaba precisamente habitado por una gran cantidad de soldados retirados del ejército, que era lo que hacían la especie de colonos, que seguramente el imperio les había dado terrenos y dinero para que se establezcan ahí. Entonces, al contrario de todas las ciudades que vamos viendo, los romanos, literalmente, por más que no estábamos en Italia ni en Roma, los romanos o los venidos de Roma eran mayoría en Filipos porque era una colonia. Bien, vamos a ver que suceden muchas cosas, no las quiero anticipar demasiado, pero vamos a avanzar y luego vamos a volver a esta diapositiva. Bien, fíjense, acá hay un mapa que se refiere a un hecho, sería anterior, pero ustedes pueden ver quizás lo que haya sido un camino que hayan seguido Pablo, Timoteo, Silas y Lucas hacia la ciudad de Filipo. Fíjense que siempre habían una gran cantidad de pueblos muy chiquitos. Esto es un mapa de una batalla muy célebre que había habido años antes de Cristo. Bien, seguimos avanzando. En el día de reposo se ve que en la ciudad de Filipos no había una sinagoga, se ve que no eran tantos los judíos, y por eso se dicen que no fueron a una sinagoga. Dice, en el día de reposo, y fíjense cómo lo dice Lucas, ¿no? Dice, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Fíjense qué grandes son los planes de Dios, que esta señora que se convierte, Lidia, era nativa de los lugares que Dios le había llamado que de momento pasen por alto Pablo y su equipo. Ella era originaria de esa zona, entonces vemos que la primera convertida en Europa era de un lugar que estaba muy cerca de Misia. Bien, y en el versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, dice, nos rogó diciendo, si jugáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Bien, fíjense que acá en la ciudad de Filipos hay muchos sucesos. Hay una chica que estaba como poseída por el demonio, que Pablo se enfrenta a su dueño cuando la libera, y a causa de este suceso, ahora sí, volvemos acá, Pablo y Silas son encarcelados. Aún ellos, estando en la cárcel, dice la Biblia que comienzan a alabar a Dios, comienzan a cantar himnos, y en medio de la noche Dios hace un milagro y son liberados. El carcelero que se quiere suicidar porque lo iban a matar por dejar escapar a los prisioneros, Pablo se lo impide, y el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y recuerden ese versículo muy conocido, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver
que así se fue formando la iglesia en la ciudad de Filipos. A partir de ese momento, el relato ya no dice nos, así que todos concluyen que Lucas se quedó por un tiempo a colaborar en la ciudad de Filipos. Fíjense que es el primer lugar que tocan en Europa, y por la gracia de Dios también allí hay convertidos. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Habíamos dicho en un primer encuentro que todos los sucesos del Nuevo Testamento llegaron en un momento especial, cuando Roma había llevado cierta paz a todo el área que rodeaba el mar Mediterráneo, y que había instaurado carreteras para que en ese tiempo el ejército se mueva mucho más rápido y también se pueda comerciar con mucha más sencillez. Fíjense que para conectar el mar Adriático con lo que sería Asia, se había creado toda una ruta, seguramente empedrada, que se llamaba la Vía Ignacia. Fíjense que en parte de este recorrido, Pablo usó los medios que tenía en ese tiempo disponible. Y bueno, y así también, por ahí no sé si me voy por las ramas, pero recuerdo, ¿no?, cuando nos tocó quedarnos completamente encerrados, cómo Dios también nos proveyó de medios que también lo tuvimos que aprender a usar, como la tecnología, para que el Evangelio y la palabra se siga difundiendo. Bueno, Pablo, muy atento a todo lo que sucedía en ese tiempo, aprovecha literalmente los caminos que ya habían construido el Imperio Romano. Y desde Filipos va hacia Tesalónica. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que un poquito más adelante Pablo le va a escribir una carta a la iglesia de Tesalónica, y también más adelante, ya desde la cárcel, a la iglesia en Filipos. Bien. Fíjense que acá vamos a encontrar dos actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque Pablo va a visitar primero Tesalónica y luego Berea, que estaba muy cerca de Tesalónica. Bien. Fíjense que Pablo encuentra una gran oposición en Tesalónica, tanto que lo expulsan de la ciudad. Y allí dice la palabra que por más que Pablo expuso y demostraba con la escritura que Jesús era el Cristo, pocos creyeron, pero algunos sí lo hicieron. Por eso se estableció una iglesia. Pero se armó tan alboroto que con las autoridades y demás que se fueron sumando, lo expulsaron a Pablo y a su equipo de Tesalónica, a una ciudad que estaba muy cerquita, que se llamaba Berea. Pero la Biblia destaca que los judíos que estaban en Berea fueron más nobles. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo decía y demostraba con la escritura, ellos lo buscaban y comprobaban literalmente que era cierto, que Pablo no le estaba hablando de una nueva fe, una nueva doctrina, sino le estaba diciendo que las escrituras se habían cumplido en Jesucristo y que ellos debían creer. Entonces podemos ver ese contraste, ¿no? En dos lugares se sembró la palabra, pero en uno la rechazaron y en otro la aceptaron, no sin antes tratar de ver con la misma palabra si lo que les decía el que le estaba hablando era verdad, pero luego de eso la aceptaron de todo corazón. Bien, fíjense que Berea es la excepción que rompe la regla, ¿no?, que Pablo siempre encuentra oposición. Los judíos en este lugar estaban ansiosos por escuchar a Pablo y consideraban todo de acuerdo con la escritura. Muchos judíos se convierten juntamente con prosélitos al judaísmo, o sea, con gente que simpatizaba con la fe judía, pero que no eran judíos, y desafortunadamente esta obra se interrumpe cuando los creyentes cuando los judíos de Tesalónica sienten como celos que Pablo está expandiendo el evangelio en Berea, llegan a Berea y causan conflicto. Dice que los judíos de Tesalónica llegan a interrumpir el ministerio de Pablo entre los bereanos. Y lo hacen de tal manera que lo deben de embarcar a Pablo fuera de la ciudad, y luego vamos a ver que Pablo va hacia Atenas, porque literalmente los judíos hacen que lo corran a Pablo. Pero Timoteos y Silas se quedan para continuar la obra en Berea por un tiempo, y luego Pablo lo va a esperar a ellos en Atenas. Bien. Fíjense que el evangelio toca en Europa las ciudades de Filipos, luego Tesalónica y luego Berea. Y fíjense que Pablo, acá es literalmente, corrió de la ciudad y se embarca por mar hasta la ciudad de Atenas. Bien, vamos a seguir avanzando un poco más. Fíjense que Pablo en Atenas, como era costumbre, lleva primeramente el evangelio
a las sinagogas de los judíos el sábado. Y encuentra también gente que lo escucha y gente que no. Entonces Pablo, si no recuerdo mal, dice, bueno, él está limpio de haber dado testimonio, no había dejado ninguna tarea sin cumplir, entonces él se encarga de llevar ahora el evangelio a los gentiles en la ciudad de Atenas, que eran por supuesto la gran mayoría. Fíjense que Atenas había sido la capital de la Grecia del mundo antiguo. Y hace un par de siglos, algunos dicen 4 o 5 siglos antes, había sido literalmente el centro del mundo, por lo menos parte militar y parte intelectual. Y aún conservaba muchos de esos monumentos fastuosos, muchos monumentos a los dioses del panteón griego, o del Partenón, la verdad que no me acuerdo exactamente la palabra, y Pablo comienza a recorrer la ciudad. Y ahí dice que cuando comienza a recorrer la ciudad, dice que su corazón se enardece, dice, a causa de la idolatría. No podía creer ver tanta gente que siguiera cualquier cosa. Quisiera poner acá como una nota a color y ponerme quizás como mal ejemplo, pero también de la necesidad, ¿no? Yo recuerdo que también con mi familia, digamos, el trasfondo que no era cristiano, y también nosotros seguíamos imágenes, santos, etcétera, etcétera, pero por la gracia de Dios, también el Evangelio nos llegó y pudimos entender que esto no nos llevaba a ningún lado, y ha sido una gran cantidad de amigos y de familia acá en el norte, que la verdad, por ahí da pena, ¿no? Gente que pasa hambre, que recorre kilómetros porque cree que de esa forma agrada a Dios. Cuando si uno se tomase el tiempo de leer un poquito la Biblia, vería que no es de esa forma que uno se acerca a Dios. Bueno, entonces dijimos que Pablo le dolió su corazón a causa de la idolatría. Como dijimos, los atenienses eran muy afectos a la filosofía y a todo principio cultural nuevo que ellos podían escuchar. Y fíjense que en Atenas tenían un lugar específico para las conferencias, por llamarlo de alguna forma, que se llamaba el Areópago, que era una especie de anfiteatro ubicado en lo que se llamaba la colina de Marte, cerca del centro de Atenas. Fíjense que este es el lugar al día de hoy, pero obviamente que de fondo se ve una ciudad más moderna, pero fíjense que acá se ve lo que era el Areópago, ¿no? Era como una especie de elevación sobre la ciudad, en el cual alguien se podía poner seguramente más abajo y el resto de la gente lo escuchaba, y también seguramente le podían hacer preguntas. Y yo me imagino acá, Pablo era como que, o yo lo pienso así, pero no estar diciendo algo incorrecto, como que literalmente los invitaban a la Universidad de Harvard y le dicen, ¿no? Todos los filósofos de ese tiempo, de las diversas escuelas filosóficas que había, que era por lo que se destacaba Atenas, a ver, Pablo, ¿qué tenés que decirnos que no sepamos nosotros, que no hayamos escuchado antes? Y fíjense lo que Pablo les transmite, dice. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, dice, encontré incluso un altar con esta inscripción, dice, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Fíjense cómo es Pablo, usa toda la inteligencia que el Señor le da y busca como un punto de contacto a esta gente que no tenía ningún conocimiento del Antiguo Testamento ni del Evangelio, y ve un altar hacia un Dios desconocido y dice, bueno, por ahí puedo comenzar haciendo puente con este Dios desconocido para presentarles al Dios de los cielos y la tierra. Y fíjense, yo la verdad que me sorprendo cómo era que Pablo también no solamente conocía el Antiguo Testamento, sino cómo era que conocía el mundo que él se movía, que se ve que había leído en algún momento a los poetas griegos, dice, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y más adelante decía, en él somos y nos movemos o existimos. Vemos que realmente Pablo se había preparado sin darse cuenta quizás toda su vida para ser el evangelista, el instrumento especial y útil para llevar el evangelio a los gentiles, porque él se había criado precisamente lejos de Israel, y seguramente por parte de la sinagoga y sus padres él sabía el hebreo y las costumbres de su pueblo, pero el mundo en el que le tocó moverse desde niño estaba totalmente absorbido por la cultura griega.
Y sigue diciendo, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos a levantarlos entre los muertos. Y le comienza a hablar de Cristo. Y si cuando oyeron de la resurrección, todos los filósofos que lo escuchaban, dice, unos se burlaron, pero otros le dijeron, bueno, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre el tema. Y seguramente que Pablo aprovechó esa oportunidad y volvió. Y en ese momento, Pablo salió de la reunión y dice que inclusive algunos creyeron. Dice, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Y fíjense que entre ellos estaba uno de los filósofos. Dice, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago. También una mujer llamada Damaris y otros más. Fíjense cómo es el evangelio de poderoso que entre esta gente que se consideraba los más intelectuales de su tiempo, inclusive hay fruto. Vemos que Pablo predica el evangelio, que hay algunas personas que creen en ese momento y hay otras que quieren seguir escuchando, y seguramente Pablo, y luego cuando llegan Silas y Timoteo también van a colaborar con el evangelio acá. Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más para que nos alcance el tiempo. Bien, fíjense que vamos a ir un poquito más allá. Bien, acá. Fíjense en este mapita. Pablo va de Atenas a Corinto y es algo muy importante porque se va a sumar más gente y más adelante Pablo le va a dedicar unas cartas a los corintios. Bien, Pablo en Corinto. Bien, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y fíjense que en Corinto vuelve a sufrir persecución. Y entonces se ve que el Señor le refuerza esto a Pablo, ¿no? El Señor le dijo a Pablo en misión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Fíjense que Atenas y todas las ciudades que estaban cerca de la misma estaban totalmente captadas por toda la cultura griega, por toda la idolatría de los griegos. Pero aún así, Pablo pasa 1 año y medio en Corinto. Bueno, fíjense este mapita que nos va a ser útil como un resumen de esta parte del viaje al cual ya vamos terminando. Bien, en Corinto se suman Aquila y Priscila, que habían llegado desde Roma y que eran parte de los judíos que vivían en Roma y que habían sido expulsados, dice la Biblia, en los tiempos del emperador Claudio. Pablo se contacta con ellos en Corinto y se ve que eran del mismo oficio que Pablo, que también sabían hacer tiendas, y Aquila y Priscila también comienzan a colaborar con Pablo. Bien. Fíjense que luego Pablo, desde Corinto, se va al puerto de Cencrea y pasa, yo no sé si una semana o simplemente un fin de semana, pero hay testimonio de que él predica un sábado en Éfeso y que le piden que se quede, pero él dice que de momento no puede. Pero si no recuerdo mal, Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Y desde Éfeso él se embarca directamente hacia Jerusalén, obviamente que tienen que pasar por el puerto de Cesarea. Porque Pablo tenía esta prisa, porque si lo podemos ver después más adelante, se iba a celebrar una fiesta, que no recuerdo en este momento qué tipo de fiesta, si habrá sido la Pascua o otra parecida, en Jerusalén, y Pablo quería estar a tiempo para esta fiesta. Entonces, vemos que, y seguramente también para visitar a la iglesia y para informarle a los apóstoles cómo se seguía extendiendo el evangelio entre los gentiles. Fíjense que este viaje fue muy, muy especial, hemos pasado por un montón de lugares,
Por comenzar, el punto de partida, y luego vamos a ver también el punto de regreso, es Antioquía, que fue la base de misiones de Pablo. Acá es donde se divide por un lado Bernabé y hace equipo con Marcos y van a fortalecer a la iglesia en Chipre, y por otro lado Pablo con Silas parten de Antioquía. Pasan por todo Siria y Cilicia y por las ciudades del sur de Galacia que ya habían visitado en su primer viaje, consolidando la obra allí. Dios le dice que no prediquen por estos lugares por donde pasó el Maús, sino de que pasen más bien directamente a Europa. Entonces van a Troas, allí se suma Lucas, que era un gentil y que era médico. Cuando llegan a Troas, Pablo tiene la visión de un hombre de Macedonia, que sería esta zona, la zona cerca de Tesalónica, que les solicita ayuda y les pide que pasen a Europa llevando el Evangelio. Bien, a través de esa visión, Pablo ve confirmado el llamado de Dios y pasan a Europa, pasan primeramente a Filipos, se constituye una iglesia, después van a Tesalónica, encuentran más oposición todavía, pero se constituye una iglesia, y luego en Berea. En Berea va todo bien hasta que llega la gente de Tesalónica y hacen que lo expulsen a Pablo de la ciudad, por lo que debe embarcarse de emergencia a Atenas, y Pablo y Silas se quedan un tiempo en Berea y luego lo alcanzan a Pablo en Atenas. Vemos que en Atenas es literalmente Pablo convocado a dar una conferencia ante los filósofos de su tiempo, y luego pasa un año y medio en una ciudad muy cercana a Atenas, que era la ciudad de Corinto. Todas ciudades muy, muy griegas, por ahí como uno lo podría ver en las películas. Allí se le suma Aquila y Priscila, que venían de Roma, luego lo acompañan a Pablo, Aquila y Priscila, que se quedan en Éfeso, y luego vuelven a la tierra de Israel, vuelven a Jerusalén y luego vuelven más al norte a Antioquía. Bueno, esto es lo que sería como un pequeño resumen de este segundo viaje, y antes por ahí que se nos acabe el tiempo, hoy ya tenemos que ver Romanos y Corintios, obviamente que el tiempo no nos alcanza, pero yo voy a animarles, vean en cuanto a la carta de Pablo a los Corintios, vean el video del Ministerio Biblia EFEC, para que podamos tener el contexto de Pablo cuando él escribe a los Corintios, pero de la carta a los Romanos. Acá tengo preparado un pedacito de cuál es la importancia, y son dos diapositivas, y con esto ya finalizamos y abrimos lugar para las preguntas. Bien, Romanos. Fíjense cómo el Evangelio se había difundido tanto que literalmente había llegado en muy poco tiempo a la capital del imperio. Fíjense que acá se nos dice esta cita que yo le había sacado. Dice: Juan Crisóstomo, el más grande predicador del siglo V, hacía que leyeran Romanos en voz alta una vez por semana. Esta cita habla de la importancia, ¿no?, de la carta de Pablo a los romanos para la iglesia, que no solamente está entre las más extensas junto con los corintios, sino que es literalmente, tiene más la forma de epístola, y más de epístola como de un catecismo, donde Pablo pone en concreto qué es el Evangelio, por qué todos debemos aceptarlo, ya que todos somos injustos delante de Dios, y ahí comienza Pablo a hablar acerca de la justicia de Dios. Y es muy útil no solamente para todos los creyentes, sino para aquellos que recién se han convertido. Bueno, este predicador muy conocido dijo que hacía que leyeran Romanos en voz alta una vez por semana. Agustín, Lutero y Wesley, tres contribuyentes de importancia suprema a la herencia cristiana, dice: todos llegaron a la fe mediante el impacto de la carta a los romanos. Para destacar el caso de Lutero, y que luego junto con otros hermanos dieron lugar a la reforma en la Edad Media. Todos los reformadores vieron Romanos como la clave dada por Dios para entender toda la Biblia, debido a que aquí Pablo reúne a todos los grandes temas de la Biblia. Desde el punto ventajoso que da Romanos, se abre a la vista todo el paisaje de la Biblia, y la relación de las partes con el todo se hace clara. El estudio de Romanos es vital y necesario para la salud espiritual y la formación del creyente. Bien, fíjense que acá puse como un dibujito que encontré del Ministerio Visión para Vivir, que es un resumen del Evangelio de los Romanos, perdón, es un resumen de la carta de Pablo a los romanos. Fíjense que se divide por lo general en tres partes principales. En la primera parte, en la cual se habla, por llamarlo de alguna forma, de la justicia de Dios, se nos muestra cómo Dios salva al pecador, se nos habla de cómo toda la humanidad está alejada de Dios, esto es lo que se llama la depravación de la humanidad, cómo la gracia de Dios se extiende hacia aquellos que están lejos de Él para justificarlos por la fe en Cristo, cómo somos santificados por el Espíritu, y también cómo es la seguridad que tenemos aquellos que hemos creído
que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, que Dios ha aceptado nuestro arrepentimiento y que ahora somos parte de su pueblo y somos sus hijos, antes que estábamos lejos. Luego habla en los capítulos 9 al 11 un poco sobre Israel, y en los capítulos finales habla un poco acerca de vida cristiana. Fíjense que, y esto sí, ya para ir finalizando, esto yo le voy a pedir a un hermano o a una hermana de que lo pueda leer, porque este es el versículo clave de la carta a los romanos. El capítulo 1, el versículo 16 y 17, que nos habla acerca de la justicia a los que ponen a su fe en Jesucristo. Bien, entonces yo les animo, después en los últimos 30 segundos les muestro dónde está el video para que vean de las cartas a los Corintios, pero bueno, en este encuentro lo que nosotros queríamos ver era el segundo viaje misionero de Pablo. Yo la verdad que me ha sorprendido un montón por tantas cosas que han pasado en tan pocos capítulos de la Biblia y que tanto han afectado a la vida de la iglesia y a la vida de nosotros. Y también, bueno, queda de tarea para aquellos que lo dispongan así, puedan leer también como Pablo en el libro, en la carta a los romanos, sintetiza todo el Evangelio y cómo ha sido de provecho para la iglesia a lo largo de toda su historia. Bien, entonces ya casi que vamos finalizando y podemos ver, ¿no? Yo la verdad, como yo le decía acá a Tintín, que era re chiquito, y Luisito Comita también. ¿Por qué? Porque vemos cómo Pablo sin avión, sin canjear millas, sin hoteles, sin booking, sin Airbnb, se iba por todo el mundo antiguo, predicaba el Evangelio. Muchas veces los hermanos que aceptaban los hacían quedar en su casa. Vemos cómo Pablo sufría persecución, cómo le iban corriendo de un lugar a otro, y Pablo sin ningún miedo seguía predicando el Evangelio, seguía capacitando gente, y algunos hermanos que ya tenían el llamado, como Pablo, lo seguía apoyando. Bien, entonces dentro de un ratito, ahí les muestro 30 segundos del video, pero bueno, quería dar lugar por ahí si había surgido alguna pregunta, o si algún hermano también quería hacer un aporte de esta parte. Estamos para aprender todo. Sí. Hola, buenas tardes. No, yo Bueno. estuve mirando en esta semana un video que no me deja compartir el autor, pero ya veo cómo lo voy a grabar. Hay un cura que reconoce, católico, Sí. que reconoce que no hay que adorar imágenes y dice, por nosotros, ellos tienen razón. O sea, seguro que eso lo van a sacar de la iglesia porque está reconociendo que la Biblia dice que no hay que adorar imágenes ni a nada, ni que a nadie. Entonces ya hay algunos católicos que procesan, o sea, que son los que están en, o sea, cura, padre, lo que sea, que están reconociendo, porque ellos no reconocen. Entonces, bueno, se ve que estamos haciendo bien las cosas, me parece, pero bueno, son poquitos, pero ya están reconociendo que no hay que adorar imágenes. Es así. Es así. Y bueno, y yo creo que también todo este mundo que nos toca vivir hoy, y yo conozco el testimonio, que seguramente lo conoce mucho, de un hermano joven de la iglesia, que literalmente, bueno, él fue dejando todo esto atrás en un primer momento, inclusive sin congregarse, ¿no? Viendo solamente videos por YouTube, y luego comenzando a leer la Biblia, se fue dando cuenta que lo que estaba creyendo no estaba correcto, y bueno, hasta que luego llegó a la fe, llegó a la iglesia, fue discipulado, bueno, y ahora está sirviendo. Así que, no, sí, es todo un tema. O sea, yo la verdad que yo no me crié en el Evangelio, sino que llegué de grande, quizás yo me identifico mucho con eso. Marcos, a mí lo Sí. que me sorprende de Pablo, que yo lo mencioné en la oración, es esa verdadera odisea, porque cuando los viajes los hizo en barco, cuando le tocó viajar en barco, realmente tuvo un montón de situaciones extremas, hasta al punto de que él mismo dijo, pensó que se moría, ¿no? Sí. Creo que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero además, esa
tesón que tenía, esa confianza en Dios y esa fuerza para seguir. Como decís vos, él no tenía temor de ningún tipo, y que es cierto que es eso, que es, digamos, indiscutible, que donde hay amor no hay temor, ¿no? Porque él confiaba en ese amor de Dios que lo protegía. Pero otra de las cosas que me llamaba la atención a mí, que a él no lo mantenía nadie. Eso es una cosa que me llama mucho la atención. Él con Priscila, con Aquilas y él mismo, al ser de profesión, armar, digamos así, tabernáculos, creo que era, ¿no? Era Sí, así. sí. Él a donde llegaba se ponía, trabajaba y hacía su ministerio, ¿no es cierto?, con esa tesonería que estamos viendo, y no lo mantenía nadie. O sea, impecable por donde se lo mire. Claro. Ahí yo le quisiera dar lugar a José Luis, que seguramente tiene mucho más para aportar en ese sentido, pero es cierto que Pablo, él trataba de no ser carga a la iglesia, pero como nosotros vemos que literalmente el ministerio y la misma necesidad de las personas que le pedían que hable con ellos les llevaba tanto tiempo, es que hubieron iglesias como, si no recuerdo mal, la iglesia de Filipos, que decidieron de apoyar económicamente a Pablo, aun cuando Pablo no se los pedía, pero ¿por qué? Porque ellos veían que era tal la necesidad que había de predicar el evangelio, que dijeron, bueno, si le podemos ayudar a Pablo para que él disponga de más tiempo para predicar el evangelio, mejor. Pero como usted bien comentaba, Victoria, si él por alguna razón él no podía tener ayuda de otro lado, él comenzaba a trabajar y de su propio dinero se iba autososteniendo para que no se cortase la obra del Señor. Ahí está, perdón. En toda la enseñanza de Pablo, respecto a este punto de cómo él se sostenía, va marcando las iglesias que lo habían ayudado, y él hace referencia muchas veces, y además de eso, en realidad les da un mérito a la iglesia que era un beneficio para ellos ayudarlo, con lo cual nos muestra de alguna manera cuál es el espíritu de la ofrenda, por decirlo así, ¿no? Que era mejor ese dar. Pero a mí me llama la atención algo lindo, es que Pablo sabía también recibir, y a veces no es tan fácil, decimos que es fácil, pero no es tan fácil aprender a recibir. También es un gran concepto que también hay que aprender, juntamente con el de dar. Por otro lado, Pablo, digamos, no dependía de ofrendas, sino que él era como biocupacional. Yo creo que ahí está un poco el concepto de los que sostienen que la biocupacionalidad tiene mucho que ver. A mí es un concepto que en lo personal me gusta, porque me parece que la ocupación de hacer tiendas te lleva a vivir algunas situaciones reales del momento, ¿no? Sobre la vida del comercio y esas cosas que a veces el que no está en una cuestión biocupacional está más abocado a otras cosas más profundas de la iglesia. Entonces, la combinación entre lo biocupacional y la ocupación full, digamos, me parece que son buenas, las dos suman, no es una mejor que la otra, ni mucho menos, pero digamos, me parece que Pablo en determinado momento estaba ocupado en las tiendas mientras predicaba, y en otro estaba ocupado en asuntos de contener o ayudar o enseñar a las iglesias mientras era sostenido. O sea, nunca dejó la predicación, sea una o sea otra la situación. Por otro lado, me surge una preguntita que me inquietó y no tengo una respuesta, y si no la sabes vos, Marco, la vamos a investigar. Pero este Judas que menciona ahí, que arranca con Pablo en los viajes, ¿es el mismo Judas, es San Judas? Eso no me había puesto a pensarlo, ni lo había visto siquiera. Y no sé si es este Judas el que escribe el libro de Judas, que es medio hermano de Jesús, o es otro Judas. ¿Vos lo tenés claro, Marcos? Yo no. No. Lo que yo, Bueno, sí, lo de lo que investigamos, lo investigamos. recordaba, de lo que recordaba, que se fueron sumando como muchos ayudantes al ministerio de Pablo, y
estoy tratando de recordar de Judas. Lo que sí recuerdo de que se había sumado Silas, Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila en este viaje. Puede ser que en el tercer viaje ahí se sume Judas, porque es muy cierto que Pablo necesitaba gran ayuda, y yo me sorprendo, ¿no? Como por ahí uno podría decir, pero Pablo ni siquiera tenía obra social. Sin embargo, Dios le proveyó un médico, Dios le proveyó un médico, y tenía muchos hermanos de diversas formas, que de forma prodigiosa, ¿no? Dios le iba proveyendo de ayudantes para colaborar en su ministerio, y que estoy seguro que también estos hermanos se iban formando para un ministerio luego que iba a ser separado de Pablo. Capaz que durante un tiempo tenían que estar con Pablo y luego en otro momento iban a estar separados de él. Pero sí, capaz que Judas creo que se suma. Sí. Lo investigamos un poquito. Dale. Y después el miércoles que viene lo apuntamos. Dale. Bueno, gracias, Marco. No, gracias a ustedes, y ahí les muestro 30 segundos del video para que lo puedan buscar después, y ahí ya les dejo. Bien, creo que oculto esto y acá está. En una estrecha franja de tierra llamada un istmo, la cual estaba en la península Peloponeso con Grecia, se encontraba la gran ciudad de Corinto. El lugar de este istmo le dio ventaja única a Corinto de tener dos puertos, uno en el este y el otro en el oeste. Con estos dos puertos importantes, Corinto brindó a sus residentes una gran oportunidad de riqueza y poder. Esto atrajo a gente de todas partes a establecerse en su clima templado, incluyendo a la población judía. Bien, ahí vamos a hacer una pausa. Yo les paso por el chat la dirección del video, y yo les animo, por tema de tiempo, seguramente uno podría ver de cada estancia del viaje de Pablo. Yo la verdad como que me sorprendió todas las cosas que le pasaban en un solo lugar. Si contamos todas las cosas que, por ejemplo, le pasaron a Pablo en Filipos, las personas que conoció, la cárcel que pasó, etcétera, etcétera, vamos a ver que de cada lugar sucedieron un montón de cosas. Bueno, ese video que yo les compartí, que tiene dos partes, bueno, habla un poco de cuál es el contexto de la carta a los Corintios. Así, bueno, de esta forma vamos finalizando, y yo les animo a aquellos que tengan la oportunidad que estén leyendo el libro de Hechos desde el capítulo 13 en adelante, y ahí seguramente vamos a ver, quizás con otro ojo, no sé si sería mucho decir, pero sí, quizás como poniéndonos un poco más en los zapatos de como si nosotros hubiésemos sido Timoteo, Lucas, Aquila o Priscila, que aunque sea, no sé, con un vaso de agua, ahí nos subamos para ayudar al apóstol a predicar el evangelio. Así que bueno, estamos invitados el próximo miércoles. Vamos a ver el tercer viaje y las cartas que Pablo escribe desde la casa.